Saludos a todos, buenas tardes a todos. Hoy con alegría festejemos el episodio número 50 de Cinetrip, plataforma que hemos creado hace prácticamente 4 años atrás y con la cual hemos comenzado en radio hace 1 año y medio gracias a UCSG Radio, quien nos dio la oportunidad junto con mi compañero Ernesto Morestina, el cual me acompaña una vez más el día de hoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Maxim? Buenas tardes. Bueno, contento de ya llegar a los 50 episodios aquí en la radio y esperando que sean muchos más, y contento también por las personas que nos están escuchando y que vienen a escuchar de cine, que es lo que más nos gusta, ¿no? Sí, y gracias una vez más a nuestra audiencia que nos sigue cada día sábado, y cada semana vamos a hablar del cine local e internacional como siempre, y a través de nuestra alianza con la Fundación Festicine. Hoy tendremos 2 invitados que presentarán sus diferentes producciones en la 7ª edición del festival, el director Alonso Llosa en la primera parte, y con quien nos viene a presentar su largometraje La Restauración, y en la segunda parte del programa conversaremos con Louise M., directora francesa del largometraje documental Juan. Yo soy Maxi Payú, una vez más como cada semana junto a Ernesto Molestina. Comenzamos con Cinetrip. Interview. Alonso Llosa es guionista y director, nacido y criado en Lima, Perú, actualmente viviendo en Los Ángeles. Su cortometraje de tesis Living Legend tuvo un largo recorrido por festivales, entre ellos Hamptons International en Palm Springs Short Fest, y fue adquirido por HBO. La Restauración, su ópera prima, se encuentra actualmente en el circuito de festivales, entre los cuales el Festicine. Se estrenó en competencia en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, ha sido selección oficial en Vancouver International, Newport Beach, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Shanghai International, entre otros, y obtuvo el premio de la audiencia a mejor largometraje de ficción en el San Diego Latino Film Festival. En su trabajo, Alonso busca integrar la comedia negra, el drama y el comentario social de manera natural. Alonso obtuvo su bachillerato de UCLA y su maestría de Columbia University. Y está con nosotros el día de hoy. Le damos bienvenido a Alonso Llosa. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes. Bienvenido a Cinetrip. Buenas tardes, Maxim. Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, y más que todo tratamos de conocer un poco más acerca de nuestro invitado al inicio de este programa. Te dejo con mi compañero Ernesto, que tiene una pregunta para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alonso? Hola, Ernesto. Mucho gusto, un gusto tenerte acá con nosotros. Una consulta, ¿desde cuándo descubriste la pasión por realizar cine, no? La pasión, bueno, el cine, creo que la pasión por el cine se fue desarrollando poco a poco, no fue inmediata, fue a través de una acumulación de intereses en diferentes artes, diferentes medios. Me gustaba mucho escribir desde muy pequeño, historias, cuentos. Luego tuve un interés por la música muy grande, luego tuve un interés por la fotografía. Pero no, creciendo en Perú, como me imagino puede haber sido parecido en Ecuador, en los 90s, era difícil soñar con ser cineasta. No habían escuelas, ¿no? En lo más cercano que había en Lima era una facultad de comunicaciones, entonces no lo consideré, ¿no? Pero en un momento mi padre vivía en Los Ángeles y por ahí se abrió la posibilidad de emigrar a Estados Unidos. Y cuando realmente descubrí que el cine es algo que me gustaba y que me gustaría seguir explorando, fue que decidí hacer el traslado, ¿no? de Lima a Los Ángeles. Y fue a través de la fotografía. Primero, eso fue lo que primero me atrajo, ¿no? Imágenes, la cinematografía luego, ¿no? Me acuerdo que Darius Khondji fue una inspiración muy temprana, el cinematógrafo, director de foto Darius Khondji, pero ya luego en la escuela de cine de la UCLA, fue donde hice mi bachillerato, ahí fue que comencé a explorar la dirección y me fascinó, ¿no? Y más o menos ahí se fue un poco mi camino.
Y hay algo interesante, de hecho, tú mencionas la música como parte de tu camino y también la fotografía. Antes de hablar de tu trabajo como director, ¿cuál consideran que sea tu identidad como director a través de tu trayectoria? Y te lo digo porque al visualizar la película con mi compañero también nos dimos cuenta de la musicalización, muy marcada dentro de la película, algo muy al estilo de producción que podemos ver en países como Estados Unidos, ya que viene de esta escuela también, pero también del cine un poco europeo. ¿Cuál sería un poco tu identidad como director a través de los proyectos que realizas? Mira, es interesante tu pregunta. Uno no necesariamente piensa en estas cosas, ¿no? Uno no es siempre súper consciente de, claro, de eso, pero yo creo que lo que dices es verdad, que hay una mezcla de influencias. Yo cuando estudié cine, ¿no? Entre los 18 y 23 años, gran influencia de cine arte, de cine europeo, cine japonés, y luego incluido en Perú y en Estados Unidos, pero luego poco a poco me fui abriendo también a los códigos de un cine más comercial, como lenguaje, ¿no? No tanto como una manera de comercializar cine, sino como cine comercial, como capaz de también ofrecer lenguaje cinematográfico que es capaz de tener impacto, que es capaz de crear emociones. Entonces yo creo que sí, al final el cine que he estado haciendo como que trata de incluir estas diferentes vertientes, ¿no? De cine arte, que es más quizás enfocado en personajes y los conflictos internos, y también un cine que es quizás más gringo, que es divertido y que tiene una narrativa dinámica, ¿no? Y con respecto, entonces trato de, ¿no?, combinar eso, y con la música, yo creo, como músico amateur, siento que es muy importante para mí poner música y que la película se sienta como una experiencia musical también, no solamente una narrativa de una historia con personajes, porque tengo un viaje emocional a través de la música. Alonso, ¿qué te motivó a hacer este largometraje? ¿Cuál fue tu inspiración para escribir la restauración, ¿no? Bueno, tuve un personaje ahí en la vida real muy cercano a mí, que estuvo en una situación no tan diferente, tuvo un divorcio, regresó a la casa familiar, y un tío, y por eso sucedía al mismo tiempo que en Lima sucedía este boom de construcción de la industria inmobiliaria, ¿no? Entonces yo veía a mi tío que estaba hundido, estaba en una situación interna muy difícil, y al mismo tiempo que afuera, ¿no?, de la casa había este auge, ¿no?, esta riqueza que estaba creciendo en Perú. Y mi familia no es para nada una aristocracia antigua como la de la restauración, pero a nivel emocional sí habían estos aspectos que me parecían interesantes, ¿no? Entonces luego comencé a encontrar un potencial vínculo con una crítica social, con una observación social que sucedía en esa época en Perú, que existían familias aristocráticas antiguas que estaban comenzando a perder poder, a perder relevancia en la economía, y había una clase nueva que era emprendedora, que tenía educación, que era muchos hijos de inmigrantes de la sierra en Lima, que ahora habían recibido educación y estaban, ¿no?, haciendo cosas. Y entonces había una especie de traslado de poder de una clase social antigua, no más colonial, europeo descendiente, con una clase nueva, mestiza, ¿no?, que no tenía los mismos rasgos, ¿no? Entonces me pareció interesante eso como un fondo, ¿no?, para la historia. Vi potencial de una historia ahí, de una historia social, ¿no? Que hablaba de bien latinoamericana, no bien peruana, y otra historia emocional del personaje que estaba en medio de esto. Y algo que me llamó la atención, de hecho, es el género, ¿no? El estilo comedia negra
del cual soy muy fan desde, creo, mi adolescencia. Las primeras películas que vi, una que me marcó fue Very Bad Thing, con Christian Slater y Cameron Diaz, una de las referencias que yo tengo. Y justamente me preguntaba cuál es más allá de la inspiración, las diferentes referencias o inspiración que quizás has tenido para interesarte un poco más a este género. Ujú. Sí, la comedia negra me encantó siempre. Yo creo que desde muy chico me gustaban las películas de Woody Allen, que yo creo que pertenecen al género, una comedia que es un poco más intelectual, que con elementos de comedia negra. Y luego descubrí Hal Ashby, y me fascinó. La película está Being There con Peter Sellers, no sé si lo ubican, y ¿Sí? Harold y Maude. Me encanta Hal Ashby. Luego, bueno, Wes Anderson, quizás un poco más infantil, pero tenía aspectos obviamente que influenciados de Hal Ashby. Y luego los hermanos Coen, The Big Lebowski. The Big Lebowski. Esa es una de mis películas favoritas. Entonces creo que mis referentes de comedia negra. Bueno, también Kusturica, por ejemplo, tiene una comedia muy ácida que me encantó, me encanta también, y que en su momento también fue una gran influencia. El arte de reír con cosas dramáticas. Alonso, exacto. Tus estudios fueron realizados, bueno, en Estados Unidos, gran parte, ¿no? ¿Cómo ves tú el auge del cine peruano, ¿no? ¿Cómo ves los movimientos, el tema de las universidades, el tema de institutos quizás que ayuden en la parte de cine, ¿no? ¿Cómo está ese tema ya? Ha crecido mucho. En Perú así como hubo un auge inmobiliario, también ha habido un auge de instituciones académicas. Entonces, las universidades han crecido y han aparecido muchas nuevas, y yo creo que, hay mucha gente mucho más preparada en lo que es cine, en lo que es el campo audiovisual que antes, ¿no? Y yo creo que se están viendo los efectos de eso en las producciones locales, ¿no? Antes no había realmente una industria peruana de cine. Habían, como les contaba antes, ¿no? Cuando yo era adolescente, habían 4 cineastas que uno más o menos conocía de Perú, y había solo uno que había hecho películas constantes, que era Francisco Lombardi. Entonces eran como héroes, piratas, digamos, ¿no? Que estos locos que se metían a hacer cine, ¿no? Pero no era algo que alguien podía aspirar a hacer. Pero también creo que tuvo mucho que ver con que Perú estuvo estancado en problemas económicos por tantas décadas, y creo que también Perú tuvo un crecimiento económico en los 2000 que también hizo que mucha gente también vaya a escuelas, a estudiar. Entonces, como que hay cosas ahí relacionadas, creo, y ahora, claro, hay mucho más cine que antes, ¿no? Muchas más producciones, y obviamente la cantidad de producciones va a hacer que la gente tenga más práctica, ¿no? Más práctica, que esté más, los aspectos técnicos obviamente se vayan puliendo, ¿no? Entonces, y las historias, obviamente, no siempre todas las historias van a ser las mejores, pero mientras más producciones hacen, historias buenas también van a salir, ¿no? Van a aparecer. Y hemos visto cómo en los últimos años han salido buenas películas. De hecho, algo que te quería preguntar es cómo percibes tú la expectativa general acerca de tu película. Por ejemplo, me imagino que hay también una gira de prensa y todo. Te lo digo desde mi perspectiva como espectador, como he sido muy consumidor del cine internacional. En Francia tenemos, por ejemplo, una referencia con el cine suramericano. ¿Sí? Hay canales que difunde ese tipo de material, pero es verdad que en términos general el cine peruano, en mi caso, no lo conocía mucho. Había visto quizás 2 o 3 producciones máximo, y cuando uno descubre el cine de algún país no sabe qué esperarse, realmente qué encontrar, no tiene como muchos puntos de referencia, y la verdad, tu producción fue una gran sorpresa para mí, en el buen sentido, tanto en la parte de fotografía, la musicalización, la actuación, que me parece increíble, y tu dirección, obviamente, que es de resaltar mucho. Al ver eso, ¿cuál es tu expectativa fuera incluso de tu país, del camino a seguir con esta película?
Mira, quisiera poder saber más al respecto, honestamente. La película, yo siempre supe algo que tenía un aspecto festivalero, digamos, que era quizás una película que tenía un aspecto festivalero y un aspecto comercial, pero que de repente no era una u otra completamente, ¿no? Una película está como en el medio. Claro. Entonces, por ese lado, o sea, una expectativa comercial masiva no es realista, pero yo creo que sí es más alta que la de una película que es puramente de festivales, ¿no? Entonces, yo tengo fe que la película va a tener acogida en Perú. La pandemia obviamente cambió todo y ha atrasado todo y ha cambiado las reglas. Ahora, las expectativas de taquilla, por ejemplo, han cambiado también, ¿no? De cuánta gente va a ir al cine. Eso es como... sigue siendo un misterio y de hecho no es muy alentador, ¿no? Para los siguientes par de años, ¿no? La gente solamente va a ver, no solamente por el impacto económico, sino también por el miedo de salir, ¿no? Entonces, pero afuera, como dices, yo siento que quizás en Estados Unidos tengo potencial, por lo que hay un mercado latino grande acá, y el lenguaje es un lenguaje que quizás sea más familiar para el público estadounidense. En Europa, no sé qué tanto, yo quisiera, me da con mucha curiosidad, no hemos estado en muchos festivales europeos, recién en uno en Grecia y vamos a estar en uno en España a fines de septiembre. Entonces, estamos como descubriendo cuál va a ser la reacción del público en Europa todavía, ¿no? Pienso que va a haber una buena reacción allá, conociendo un poco el público y el amor por la comedia negra que hay en Europa. Pienso que eso puede quedar perfectamente ahí en esta lista de Festival Times. Gracias, ojalá. Alonso, conversando sobre la parte técnica de tu película, ¿tuviste alguna complicación al grabar en cuanto a de pronto escenarios o algo técnico con equipos, ¿no? Que quizás se te haya un poco complicado, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre. Es como una producción, viene con problemas automáticamente, ¿no? Pero a pesar de, mira, fue bastante suave la producción a pesar de todo eso. O sea, bueno, por ejemplo, la cámara tuvo algunos problemas en algún momento de píxeles muertos, cosas que no sabíamos, por ejemplo, en un principio, ¿no? Es que descubrimos después. Entonces eso se tiene que solucionar en post, ¿no? Son cosas así. Tuvimos días muy duros en el desierto. Tuvimos que grabar en el desierto al sur de Lima. Wow. Lejos de todo por el sonido. Entonces estamos en las dunas esas que han visto en la película y obviamente tuvimos que llevar un par de trailers para los actores, que tenemos varios actores que eran, ¿no? de la tercera edad, entonces que teníamos que estar cómodos, pero eso obviamente implicaba también que por el presupuesto no tuviéramos 10 trailers, teníamos de repente 2 y luego el resto del crew teníamos que ver ahí cómo hacer. Estábamos duro, ¿no? Tenemos que bancarnos la experiencia ahí así nomás, ¿no? Sin trailer. Los trailers están dedicados para los actores, ¿no? Entonces, pero y claro, caminar y poner los dollies y poner las luces, ¿no? Ahí la luz no puede estar cerquita de los personajes, la luz tiene que estar para reflejar, para que parezca luz de luna, por ejemplo, no puede estar muy cerca, claro. Tiene que poner la luz muy lejos, ¿no? Entonces hay que caminar sobre la duna, ¿no? Entonces el crew ahí, los grips, los eléctricos, ¿no? Tuvieron que hacer mucho el sacrificio. Mucho trabajo y el sacrificio, ¿no? El sacrificio, ¿no? Héroes. Y Alonso, ¿cómo te enteraste, hablando un poco del festival, del cual va a ser parte también, la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Guayaquil? ¿Cómo te enteraste del Festicine y cuál sería el impacto, tú crees, como tú le decías, que una película un poco más de festival, no de lo todo comercial, pero tiene también ese toque independiente? ¿Cuál sería el impacto aparte de un festival de cine para un director a nivel promocional? Tanto del cual vas a ser parte ahorita aquí en Guayaquil, pero también en general. ¿Cuál es la importancia de un festival para un director?
Bueno, el festival me escribió Marlon, programador, y yo había escuchado ya el festival, pero en un momento me dijo, he visto tu película en el Festival de Lima, te sugiero que apliques, ¿no?, que postules al Festival de Guayaquil, y ¿no?, nosotros lo hicimos felices y tuvimos, ¿no?, el honor de ser invitados luego. Para un director, el festival es muy importante, ¿no? Es primero difusión de la película. Hacer una película para que nadie la vea es difícil, o sea, la falta es para que lleguen a un público, no qué tan grande es ese público, depende también del tipo de película, ¿no? Y el estilo de cada director. Hay directores que no quieren llegar a masas, directores que quieren llegar a festivales nada más. Mi película, mientras más gente llegue, para mí mejor, ¿no? Entonces eso nomás ya es una gran cosa, ¿no? Y a nivel de personal como director, supongo que da una cierta validación, ¿no? Como una especie de, ¿no?, que ser aceptado, ¿no? En festivales. Claro. Es como, es un palmazo, ¿no? En la espalda. Entonces eso siempre es bueno, ¿no? A uno, a nivel personal, es un aliento también para seguir en el campo, que es hacer películas es tan duro que a veces uno dice, pucha, hago la siguiente. Entonces, pero como esa validación a veces ayuda también un poco para eso. Sí, y justamente me gustaría que podamos ver tu tráiler. Bueno, por los oyentes solo escuchan el audio, pero tenemos cada martes en YouTube el material en video, que también la gente podrá enterarse del tráiler oficial. En este momento vamos a proyectar el tráiler oficial de la película La Restauración de Alonso Llosa. ¿Y aprieto play? Sí, dale. Así como gente que antes solía ser pobre y ahora se volvía rica, familias que solían ser ricas, bueno, ahora estaban en la quiebra. ¿Un trago? Gracias. Sírvete, ven por acá. Caballeros, permítanme el placer de presentarles al gran Tato. Y ese era yo, Tato Basil. Enfocado en las dos cosas que más me gustaban: las maquetas y el consumo del producto nacional por excelencia. Ni siquiera te tienes que inclinar para jalar. Te mantiene erguido, con dignidad. Pero nada en la vida viene gratis. No me quedó otra que volver a la casa de mi mamá. ¿Y tú qué quieres? Plata. Solo por eso vienes a esta parte de la casa, ¿no? Es algo temporal, mamá. Gracias, mamá. No tenemos plata. La propiedad será incautada el día viernes 30. La señora Rosa no puede saber nada. Le daría un infarto. Vamos a perder la casa. Creo que tengo la solución. ¿Venderla? Sí, podemos venderla. Pagamos la deuda. Tu cuarto va a estar acá. Ella nunca se va a enterar que dejó su cuarto, si ni siquiera sale, tú lo sabes. ¿Pero hay señal? Ya entiendo. ¿Te gusta? No me gusta la idea. No, a mí tampoco. Vas a poder hacer lo que quieras con esta casa cuando me muera. Tranquilos, tranquilos. Estos fenómenos son usuales en esta casa. Vamos a permitir a Alonso que nos pueda dar unas palabras, más que todo a invitar a las personas a ver la película. ¿Qué sería el mensaje que podías dejar a los espectadores, más que todo? Bueno, que es una película que es primero muy divertida, tiene giros inesperados, es una película que tiene un aspecto muy sentimental, pero es también muy graciosa, y cuenta la historia de un tipo que lo ha perdido todo, que está tratando de encontrar
su lugar en una Lima que está cambiando, y en el proceso hace algo que es muy muy cruel, ¿no? Engaña a su madre, pero al hacerlo también comienza a descubrir a su propia humanidad y comienza a conocer a su mamá también. Entonces es una película que es casi apta para todos. Hay un poco de ahí de uso de drogas, pero aparte es una película bastante inocente y yo creo que esta es familiar, ¿no? Aparte de ese pequeño elemento, es una película familiar, creo yo. Y de parte de Cinetrip, no sé si Ernesto quiere dar unas palabras, que también ha visto la película y tendría mucho más que decir que el tiempo que tenemos. Sí, Ernesto. Bueno, la verdad encantado de poder haber realizado esta entrevista, poder de pronto que en un momento nos acompañes acá también en Ecuador y puedas estar por acá y conversar mucho más, sería excelente. Claro. Y nada, felicitarte por el proyecto, felicitarte por el festival también que vas a participar, y bueno, esperando que puedas llegar también a otros lados, ¿no? A Europa, a Asia, a conquistar otros lugares, sería muy bueno, y también siendo ejemplo a muchos de los peruanos, ¿no? También para que puedan volar en este trayecto del cine, que es quizás para muchos complicado, pero también es como tú dices, un arte, una pasión que a uno lo mueve, ¿no? Y de hecho... Sí, totalmente. Gracias. Y de hecho, resaltando lo que dice Ernesto, para nosotros es una inspiración, porque como gente que buscan hacer cine también, ver este tipo de producción en América Latina es como una gran referencia. Invitamos a la gente a ver esta película, que será proyectada por la plataforma MiOTT durante la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Guayaquil, y altamente recomendada. Eso es lo que podemos decir, porque la verdad, el contenido, la historia, todo en la película merece ser visto y merece tener como un reconocimiento. Lo digo de corazón y con mucha honestidad. Gracias, Alonso, por haber sido nuestro invitado el día de hoy. Eres bienvenido a Cinetrip cuando quieres para otra entrevista más larga, para hablar eventualmente de otros proyectos y conocer un poco más también de lo que has hecho en el pasado. Alonso, muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias por tus palabras, Maxim. De verdad que ha sido un honor hablar con ustedes, y me encantaría poder ir a Ecuador, a Guayaquil, a conversar con ustedes en persona. Y espero que sí suceda, yo creo que sí. Entonces, hasta pronto. Muchas gracias otra vez. Y estarás bienvenido. Eso sí, puedes estar seguro de eso. Nos despedimos de esta primera parte. En un momento vamos a tener nuestro segundo invitado o segunda invitada, que va a ser con Luis M. en un momento. Antes de eso vamos a marcar una pequeña pausa. Despedimos a Alonso en este momento, dándole las gracias, y regresamos por más de Cinetrip. Muy bien, felicitaciones por su episodio 50. Gracias. Muchísimas gracias, Alonso. De regreso por la segunda parte de Cinetrip, y después de haber conversado con Alonso Llosa, ahora vamos a hablar con Luis M. Nuestra invitada es guionista y directora. Ella es antigua profesora de idiomas y oficial de protección a cargo de las solicitudes de asilo. Luis M. ha vivido por unos 5 países y ha estado como voluntaria en campos de refugiados. Interpreta en francés, español, inglés e italiano. Trabaja principalmente en entorno social, pero también en otros contextos y durante conferencias. Aprende los dialectos palestino y marroquí, así como el árabe estándar moderno. Habiendo soñado siempre con convertirse en actriz y directora, comenzó su carrera en el teatro en el 2007 y en el cine en el 2011. Ha actuado en producciones internacionales en Francia, Alemania, Irán y Palestina. Gracias a sus diferentes experiencias y conocimientos adquiridos en el terreno, los proyectos en los cuales participa son comprometidos y tratan en relaciones a las numerosas injusticias sociales o discriminaciones, entre temas muy de actualidad. En el 2016, El Día de la Virgen, su primer cortometraje como guionista y directora, donde tiene el papel de Sara, personaje principal, fue estrenado en el Festival de Derechos Humanos Red Carpet de Gaza.
La película ha sido proyectada en 33 países y premiada en 4 festivales. En el 2019, Luis escribe Melchior y participa al foro de producción del Festival número 15 Internacional de Film de Berck. En el 2020 acaba Juan, asistida de Salomé Bazin, su primer largometraje, un documental filmado entre Francia y Paraguay, y graba actualmente Corona Parigasa durante su confinamiento. Y recibimos en este momento a Louise M. en nuestro programa. Louise, ¿cómo se va? Bienvenida. Bien, gracias, Maxime. Mucho gusto de tenerte en este programa junto a mi compañero Ernesto, que también te quiere saludar. Bienvenida, Luis, un gusto tenerte acá con nosotros. Esperamos disfrutar todo este momento de entrevista contigo, ¿no? Gracias, Ernesto. Uno de los proyectos que hemos disfrutado en estos días es la película de Luis, que es película documental y que nos va a contar un poco más dentro de un momento. Antes de eso, ¿cuál fue el motivo para ti de hacer de la historia de un familiar un documental? Bueno, desde mucho tiempo siempre he pensado que iba a ir a Paraguay con mi primo para buscar a su familia biológica, y como hago películas me parecía buena idea también del punto de vista psicológico, para que mi primo tenga 2 metas: el de encontrar a la familia y, por si acaso las cosas iban mal, el de hacer la película también. Y también después, porque sé que puede ser un testimonio que puede ser útil para muchos niños y niñas que fueron adoptados y que no se atreven a ir a buscar a sus familias biológicas, porque es un paso muy importante. Sé que para Jean, mi primo, ha sido muy difícil, porque de joven había visto un programa en la televisión, este tipo de programa donde separan a 2 personas. Oh, sí. Y era una señora que había dejado al hijo, y cuando le preguntaron si querían abrir la cortina, ella dijo que no, y abrieron la cortina, el hijo saltó en los brazos de la mamá y la mamá no reaccionó, y Jean siempre tenía este miedo. Y por todos los motivos le propuse hacer la película, le propuse ir con él, le dije, si no quieres hacer la película, vamos igual, pero él me dijo, no quiero hacerla, porque lo había pensado también en filmar mi búsqueda y mi viaje a Paraguay, así que decidimos juntos. Los programas de Bataille Fontaine estaba mencionando, que recordamos siempre allá. Luis, una consulta, ¿cómo es la experiencia de grabar en Europa y Sudamérica, no? Pudiste grabar allá en Francia y gran parte en Paraguay. ¿Qué tal esa experiencia? Además de que tú, bueno, ya has visitado muchos países y también tienes mucha facilidad con el idioma, ¿no? Sí. Una corrección sobre mi biografía. Viví en 50 países y no en 5 países. Sí, bueno, en Francia era muy diferente, porque estoy hablando ahora del documental ese, no hablo de mi primera película. Eran todas entrevistas donde la familia, los amigos, toda la gente iba preparada, porque yo había siempre hablado con la gente antes, explicando lo que hacíamos, explicando que podía hablar libremente, que íbamos a cortar lo que no querían que fuera en la película, o sea que teníamos tiempo para preparar las luces, todo eso. Mientras en Paraguay no sabíamos lo que iba a pasar, o sea que yo tenía una idea de lo que quería filmar y al final no fue tan diferente de lo que me había imaginado, pero íbamos con una cámara en el hombro y algunas entrevistas sí que fueron preparadas, pero a veces tipo 10 minutos antes, media hora antes, o sea que el contexto era completamente diferente. Pero en ambos casos trabajamos con 2 técnicos, una persona para filmar y una persona para grabar el sonido. O sea que el método de trabajo era bastante igual, y solamente el contexto que era muy diferente entre Francia y Paraguay. Que de hecho justamente tú haces la transición perfecta, porque ahí va mi pregunta también. ¿Cómo se organiza más que todo la parte logística de una producción así? Porque estamos hablando de 2 culturas distintas, 2 tipos de política distinta. Obviamente lo vemos, por ejemplo, que hay búsqueda de documentos dentro del documental, y obviamente el hecho de poder relacionarte, hacer todas estas conexiones, y obviamente con el no saber cómo te van a recibir también dentro de todo este proyecto. ¿Cómo fue esta organización?
Diría que fue más una cosa de instinto. Trabajé con Salomé, que era mi asistente, que era una estudiante que vino para hacer prácticas y luego se quedó durante toda la película. Ella fue un apoyo increíble y entonces al principio le dije que hiciera búsquedas en el internet y encontró a Rosa María Ortiz, que ella trabaja mucho en lo que pasó en Paraguay, en el tráfico de niños y todo eso, para luchar en contra de eso. Y ella nos habló de su hijo, que era técnico, y nos habló también de un productor paraguayo que contactamos y trabajamos con él para el rodaje, o sea que nos ayudó para organizar el rodaje en Paraguay. Y cuando llegamos ya era presente el equipo paraguayo allá. Luis, ahora que tu documental va a estar en el festival de acá de Guayaquil, ¿cuál es tu expectativa de un festival en Ecuador? Y si tienes alguna perspectiva del cine ecuatoriano, ¿no? Bueno, sé que ahora con la situación del COVID es muy difícil, o sea, por todos los países. Ahora tuve 12 selecciones para Juan, no pude ir a ningún festival. Espero poder ir a otro festival a finales de octubre y es muy difícil saber cómo van a pasar las cosas. Bueno, me gustaría encontrar una distribuidora para todo el mundo, porque la historia de Jean no es una historia aislada, o sea que sucedieron muchas historias así. Para Ecuador no conozco bien la historia de Ecuador, pero puedo solamente imaginar que existieron también casos de adopción y creo que es bastante importante compartir este mensaje. Además, hay también, como hablabais antes, de las diferencias de cultura y todo eso, además de ser una película sobre la adopción, los vínculos con la familia biológica, con la familia adoptiva, me parece que hay un mensaje muy importante de culturas y cómo se pueden construir puentes, porque Jean es mi primo, o sea, igual que su hermano Erwin, igual que mis demás primos. Y esto también se nota muchísimo en la película y creo que es un mensaje también de paz y de conexión entre todos los pueblos, que una vez que nos conectamos sí que existe eso, no es solamente una cuestión de sangre, es una cuestión de vínculos emocionales también y por eso me interesa que la película sea mostrada también en Ecuador. Espero que pueda tener una distribución en cines, pero eso sé que por todos los países ahora no sabemos lo que va a pasar. Y después en las plataformas también, en la televisión, pero la verdad es que yo trabajo sola con estudiantes de vez en cuando y es muchísimo trabajo porque, bueno, trabajo en la distribución de esta peli, estoy trabajando también en mi próxima película que se llama Corona París Gaza, o sea que a veces dejo la distribución, a veces vuelvo otra vez y espero que el festival pueda ayudar para dar una visibilidad y para que haya canales de televisión o cines o también lugares de proyecciones que sean interesados y para construir una relación con el público en Ecuador también, sí. Ahora, es interesante, de hecho, porque algo que me gusta es la prudencia con el cual presentaste en este proyecto, ¿no? Justamente nos mencionaste el hecho de que solicitaste a tu primo saber si estuviera de acuerdo a hacerlo una película, si no. O sea, hay mucho respeto de principio a fin en cuanto a la organización, incluso cuando analizamos el documental al momento del encuentro con la mamá. Entonces, no vamos a decir más para que la gente lo descubra, pero hay una solicitud a cada persona en cada proceso y eso me pareció muy importante porque hoy estamos tanto en la onda del sensacionalismo a veces que es difícil no caer en eso en esta situación y aún más allá porque tú tienes una historia directamente conectada con tu familia. Ahora, de manera general, esta historia personal que tú proyectaste hacia afuera, ¿cuál es la expectativa que tú tienes al proyectarlo en festivales? Tanto en el Festicine de Guayaquil, pero también de manera más general. ¿Qué es lo que esperas como respuesta al presentar este documental? Bueno, primero espero que le guste al público y como te dije, espero que tenga un impacto para
la gente que ha sido adoptada, para los padres adoptivos, porque sé que hay muchos padres adoptivos, conozco casos personales que para ellos es difícil que los niños vayan a buscar a las familias biológicas y las historias a veces son feas y todo esto es muy complicado. Espero que sea un ejemplo de... Bueno, que dé un poco de esperanza a la gente y también a la gente que no tiene nada que ver con la adopción, pues de compartir estos momentos de emociones y también este valor humano del cual estás hablando, porque para mí, para todas mis películas siempre ha sido claro. O sea, para mí lo más importante es lo humano, los seres humanos. Yo en cada momento tomé el riesgo al hacer esa película que la película no existiera. Lo sabía desde el principio. Y esto generalmente es una crítica que tengo, especialmente en Francia, porque me dicen, ay, pero tú no haces las pelis como hay que hacerlas, primero tienes que escribir, después tienes que filmar. No, a mí no me interesa. Yo hago un documental y no voy a construir lo que va a pasar en el documental porque no sé lo que va a pasar. Y si tengo que cortar cosas, no sabía si Juan iba a ser un largo, un cortometraje, si iba a existir o no, si iba a tener bastante material, porque no quiero perder esto, que sea lo humano primero. Yo no voy a hacer cualquier cosa para hacer películas, esto me niego. Ok, de hecho... sí. Disculpa, y espero que estas relaciones humanas se puedan sentir en el documental. Y lo espero, de veras es algo muy importante para mí, sobre todo que estamos llegando en una sociedad que es cada vez más individual, donde cada uno va con su compu, con sus aplicaciones y que bueno, y se echa al uno así, al otro así, y espero que pensemos otra vez en las relaciones humanas básicas. Esto me parece bastante importante. Que de hecho por eso te mencionaba el hecho que no se siente sensacionalista, en el sentido de que hay una producción auténtica, porque un documental, si es real, como tú dices, no debe haber algo planificado, no es una ficción en este caso. Y es interesante porque se conecta con el invitado que tuvimos la semana anterior, Gustavo Yanez, que hizo un documental sobre Galápagos. Y también decía un poco lo mismo, es decir, que él no está muy interesado en el formato como tal, sino a partir de la experiencia, a partir de la recolección de imágenes. Él tenía horas y horas de proyección y a partir de eso generar como la historia, seguir la corriente de cierta forma. Exactamente. Para hablar de mi próxima película, Corona París Gaza, la empecé a filmar el primer día del confinamiento en Francia y llamé a un amigo, Abdallah, que vive en Gaza, que nunca nos vimos. Nos conocimos a través de un festival de cine, porque él hace parkour y yo también, y le contacté para saber si podíamos proyectar un video que había hecho con un periódico para saber cómo tener los derechos para compartir esto. Y cuando le llamé, le dije, Abdallah, quiero hacer una película contigo, no te prometo nada, pero podemos intentarlo. Y siempre voy con muchas precauciones, porque no puedo prometer, porque no puedo prometer, porque no sé lo que va a pasar. Por ejemplo, en Juan teníamos al principio como 30 caracteres, pero a cada una de las personas les expliqué, bueno, vamos a filmar, pero no sé si ustedes van a salir en el documental, porque al final no sé, y es la película que tiene que vivir respetando a las personas, pero explicándoles a las personas que si usted no sale en la película no es porque no es interesante, es solamente para que el público entienda, porque tener a 30 personajes en un documental a veces puede funcionar, a veces no, y con Juan lo intentamos y no funcionaba, porque para una película de familiares que se conocen, sí, porque saben, este es él, pero para un público más general iba a perderse. Claro. Pero funcionó siempre así, sin prometer nada, el solo hecho de decir que hago lo mejor que pueda y con la ayuda que pueda, y muchísimas gracias a los técnicos y a toda la gente que nos ayudó, porque de veras, sin este apoyo la película nunca hubiera existido, pero es así como funciona para mí.
Y hablando de la continuación quizás de este proyecto, más allá del festival, no sé si hay algún proyecto de pronto llegar a plataformas. Tú decías de las pantallas grandes como el cine, pero obviamente ya la situación está un poco complicada. Ha sido una bendición quizás tener como algunas plataformas activas en el mundo ahorita entero para poder proyectar este tipo de material. ¿Cuál es tu expectativa más a futuro? La continuación de este documental, que no sea un documental solamente, como siempre lo digo, ¿no? Aquí presento mi proyecto y ahí murió. No, sino que hay continuación y esta película vive en el tiempo. Sí. Bueno, con las plataformas voy a empezar a contactarlas ahora. Con ciertos festivales, puesto que la mayoría de los festivales están online ahora, trabajan ya con plataformas. Y con algunas de ellas sé que podremos seguir trabajando después. Lo que pasa es que por ahora no las contacté. Porque tengo que dejar Juan vivir en festivales primero, pero esto será el segundo paso. Después, yo acabé mi primera película en el 2016 y, por ejemplo, al principio de este año tuve la suerte de quedarme 4 meses en Cabo Verde y mi primera película, que se llama El Día de la Virgen, fue mostrada ahí en 2 ocasiones y también fue proyectada antes con la oficina de las inmigraciones, de los movimientos de las inmigraciones OIM de la ONU, y me contactaron para Japón a principios de este año. O sea que generalmente yo sigo... mantengo el contacto y a veces me contacta gente diciendo, escuchamos, sabemos que hiciste esta película, podemos proyectarla. O sea que con Juan voy a hacer igual. Estoy en contacto con lugares de proyección en el norte de Francia, de donde somos yo y Jean, bueno, después de su adopción, para ver si podemos proyectarlo ahí, y vamos a mantener el hilo así. Cada vez que yo me encuentro con nuevas personas, sigo hablando de mis películas, que son como no tengo hijos y mis películas son mis hijas, así que yo cada vez que voy por alguna parte hablo de mis hijas y veo si hay algunas personas que quieren encontrarlas, así que siguen su vida así. Nunca abandono una película así, no es posible para mí. Luis, una pregunta, ¿siempre apuntas a dirigir documentales o tienes en mente de pronto hacer un largometraje o de pronto algún documental que hayas realizado, sacar una miniserie o un corto? Bueno, la primera película, El Día de la Virgen, es un cortometraje de ficción de 25 minutos. Como tú lo dijiste, escribí Melchior cuando estaba acabando Juan. Y Melchior es una ficción también de 15-20 minutos. Pero sucedió el lockdown, bueno, el confinamiento del corona antes, y esto no lo había planeado. Por eso filmé Corona París-Gaza. Pero después me gustaría hacer Melchior, y también tengo ideas de largometrajes, pero así es, o sea, hay los planes de la vida y después surge algo y bueno, te adaptas al camino y entonces no sé lo que va a ocurrir después. Y de miniseries, nunca pensé en eso, pero sí que estoy a diferentes propuestas, a trabajar con otra gente también, porque soy actriz y bueno, soy abierta a todo tipo de propuesta que me interese y que esté de acuerdo con mis principios. O sea. Justamente te iba a preguntar también eso, ¿no? Si como actriz estás dispuesta, digamos, o deseosa de regresar a poder actuar en algún largo, o netamente te vas a ir a la parte ya de dirección, ¿no? Te iba a preguntar eso. Para mí no es muy diferente, o sea que en mis películas, en El Día de la Virgen, yo era la actriz principal, en Juan soy protagonista, por supuesto, Jean es el más importante y con la familia y yo estoy un poco detrás. Con Corona París-Gaza somos 2 protagonistas principales, Abdallah y yo. En Melchior soy también uno de los personajes, o sea, para mí no hay diferencia en mis proyectos. O sea que no tengo la impresión de haber dejado mi
mi carrera de actriz. Pero es verdad que es difícil trabajar en películas, o sea, por cuestión de tiempo, o sea, escribir, producir, dirigir, hacer la claqueta. O sea, y por eso es solamente una cuestión de tiempo y de tener acceso a los castings, porque en Francia es muy, muy, muy difícil. Yo no tengo agente, yo no estudié cine, no estoy metida en las redes francesas, me conocen más en el Medio Oriente que en Francia y por eso es un poco difícil como actriz. Ahí me puedo identificar con algunas cosas. Hay más proyectos que hago aquí en Ecuador que en mi propio país, entonces se puede decir que ahí, bueno, fuera de micrófono también que hemos conversado un poco cosas en común en este sentido. No sé si te esperas de pronto, Luis, regresando al festival y para ir acercándonos al final de esta entrevista, es un poco la relación, ya que no va a ser un festival presencial y quita la posibilidad de viajar y tener tu encuentro con tu público. ¿Qué esperas al nivel quizás de interacción a través de la difusión en una plataforma para este festival? ¿Alguna interacción de pronto que pueda haber o que se pueda dar durante la semana del festival? Pues no sé, si la gente quiere contactarme, puede contactarme por las redes sociales, o sea, estoy en Instagram, en Facebook y pueden escribirme allá. Es verdad que es muy frustrante no poder comunicarse con la gente y os agradezco de darme esta oportunidad de charlar con vosotros porque es una frustración, o sea, trabajar 3 años en un proyecto y después quedarse como, pues bien, claro. Pues ahora mi peli está online y no intercambio con el público. Menos mal, como os conté, estaba en Cabo Verde y tuve intercambios con el público para mi primera peli, pero es verdad que es muy difícil, o sea, es muy, muy difícil. Y espero que, bueno, el público... espero que si no es para esta vez, será para la próxima. Espero que para la próxima peli pueda viajar a Ecuador y encontrarme con el público y esto sí que me gustaría muchísimo. O sea, sería la continuación de ahora. Y por si acaso hay directores que buscan actrices francesas, pues espero que el festival pueda ayudar también para eso, para que nos conozcamos todos y para relacionarnos y espero viajar algún día a Ecuador, que nunca estuve. Acá te recibiríamos con mucho agrado acá en nuestro programa también, una vez más por otra entrevista, para la de Coronas París-Gaza. Te puedo decir que los franceses son bienvenidos acá, así que no hay problema en este aspecto. No sé si tú quieras dar un mensaje final y también de pronto compartir algún link donde podemos ver tus diferentes producciones, aprovechando el espacio también, que sea por tu página web, dicho de paso he visto tu página web que es muy elegante, muy bien presentada y tiene variedad así de información. No sé si nos puede como dar las diferentes direcciones para nuestra audiencia. Bueno, para la página web me la hizo Olga, que es de Ucrania, para otra vez enseñaros cómo esta página web existe gracias a muchísima gente que está por todo el mundo. Y mi trabajo, todas las obras que hago como artista, mi trabajo es de trabajar sobre la separación de familias, de gente que se ama y el encuentro. Con Juan tuve la suerte de trabajar en el encuentro. Con el Día de la Virgen trabajé en la separación, o sea, un hermano y una hermana separados por un muro. Y para Corona París-Gaza es una separación y espero que algún día nos encontremos con Abdallah. Y este es el mensaje de mis películas, o sea, que no nos olvidemos de que todo lo que está pasando en el mundo ahora, que hoy en día los migrantes en Europa, por lo menos, son considerados como criminales. Pero si ustedes fueran en la situación de estas personas, ¿qué harían? Y este es el mensaje de todos mis proyectos. Si ustedes estuvieran en la situación de estas personas, ¿qué harían? Con esas palabras, entonces, vamos a terminar este programa y palabras impactantes, justamente por la actualidad que tenemos actualmente en el mundo. Yo creo que viene perfectamente también. Y queremos agradecerte una vez más, Luis, por haber sido nuestra invitada el día de hoy. Esperamos poder volver a entrevistarte a futuro para tu próximo proyecto. Ya el contacto está hecho, ya estamos
para poder reproducir nuevamente este encuentro. Queremos agradecer a nuestra audiencia que nos ha seguido el día de hoy y a Alonso Llosa, que estuvo también en la primera parte con nosotros. Agradeciendo al equipo de Cinetrip, a Lilibet Rodríguez en Máster, el Community Manager, que es David Gutiérrez, y obviamente a mi socio Ernesto Morestina, la productora de este programa, Marta Cantos. Y damos cita obviamente a nuestra audiencia cada día sábado, pero recuerde que también a partir del martes podrán disfrutar de esta entrevista, con nuestros dos invitados a través de nuestro canal YouTube Cinetrip Oficial. Ernesto, te agradezco por haber estado el día de hoy conmigo. No, gracias Maxine, a ti, una vez más acá en Cinetrip. Gracias Luis. Gracias. La verdad fue muy chévere tenerte acá con nosotros, muy bonito, un tiempo muy especial que hemos podido aprender también mucho de tu carrera, ¿no? Y de lo que estás haciendo. Deseándote siempre lo mejor. Y a todos los que nos escuchan, síganos, ¿no? En nuestras redes, síganos las entrevistas del sábado, ¿no? Que van a ser transmitidas, y los martes, ¿no? Agradecidos una vez más a todos por seguirnos cada semana. Recuerde que esto fue el episodio número 50 y gracias a UCSG Radio por este respaldo. Les invitamos a ver la restauración de Alonso Llosa y también de Luis M., la película documental Juan, que estará en la plataforma MioTT para la 7ª edición del Festival Internacional de Cine Guayaquil. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Tu as déjà eu l'idée de partir et de ne pas revenir? Ouais, plus jeune, oui. Dans la même période où je disais à mes parents que je les aimais pas et que c'était pas mes vrais parents. Vous êtes toujours prêt à adopter? Ouais. Bah, il y a un enfant qui vous attend. Tout le monde s'était posé un peu la question. Vous êtes sûr que c'est pas un enfant volé, c'est pas ci, c'est pas là. Nous, on a fait toutes les démarches avec l'avocat, le juge, etc. Mais on a fait confiance. J'ai tapé le nom entier de ma mère et sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, t'as trouvé quelque chose? Non. Ok. J'ai fait la même chose que toi. J'ai mis le prénom, les deux noms et j'ai trouvé quelqu'un. Ah bon? Mais au Paraguay aussi? Le 9 octobre 2017, presque 30 ans après Sophie et Bertrand, Jean et moi nous envolons pour le Paraguay.